Parcero, la migración es la decisión de irnos a vivir permanentemente a otro país. Y sea cual sea el motivo de nuestra migración, hay diferentes motivos, ¿sí?, de esa emigración. Están los motivos por factores ambientales, están los motivos por violencia en algunos países, está la razón por irnos a adelantar estudios en otro país, ¿sí? Está la razón por irnos a buscar nuevas oportunidades en otro país, o si ya tenemos una oportunidad de empleo en algún lugar que nos han ofrecido. Entonces esas son algunas de las razones de migración. Pero sea cual sea la razón de esa migración, hay algo que todos los que migramos, todos pasamos, ¿sí? Hay algo que todos vivimos, y es el choque cultural, ¿sí? Y ahí es donde muchos, ¿sí?, muchos con ese choque cultural no logran adaptarse y dicen, no, esto no es para mí, ¿sí? No, esto no es lo que yo pensaba. Entonces cogen la fácil, dicen, no me amañé, esto no es para mí. Cogen el primer avión que encuentran y se regresan para su país. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón los que llegan acá con ese choque cultural se regresan? ¿Cuál es la causa? Según lo que yo he vivido, yo lo digo, los que se regresan es porque no logran adaptarse a un lugar, a un ambiente que no les es familiar, ¿sí? Se sienten perdidos. Yo lo digo porque yo lo viví. Se siente uno perdido. Empieza a uno ese miedo, ese temor, la mente le entra uno como en conflicto, como en que, mira, ¿qué haces acá? Sí, ese conflicto cultural, sí, en el que tu mente no logra acoplarse. Entonces empieza, sí, ese temor, ese miedo, ese vacío de sentirse que no estás en un lugar familiar. Sí, entonces de plano esa gente que no logra romper esa burbuja, es la gente que dice, no, mira, coge un avión y se regresan. Se regresan como a ese mapa, ¿sí?, a ese lugar donde ya conocen, ya se sienten ubicados, ya se les quita ese miedo y regresan a su zona de confort, ¿sí? Entonces esa es la gente que no se adapta al choque cultural. Y los que nos quedamos enfrentando ese choque cultural, vivimos 5 etapas. La primera etapa es llamada la luna de miel. Y en esta fase es cuando llegamos a otro país y todo, cuando llegamos, para nosotros es nuevo, ¿sí? Entonces todo nos parece bonito, todo nos parece, qué belleza, ¿sí? Entonces tenemos ese sentimiento como de descubrimiento, de aventura. Entonces todo nos parece bien, ¿sí? Entonces nos parece bonito que el ambiente, que el clima, ¿sí?, que la comida, que la gente, ¿sí?, los lugares que vas descubriendo, esa arquitectura, ¿sí? Entonces te sientes como maravillado por todo eso al principio, ¿sí? Esa es la luna de miel, la que tú llegas a otro país, y más si tú lo querías conocer y llegas a ese lugar que tanto deseas conocer desde hace mucho tiempo, y llegas y nada, es emocionante para ti, ¿sí? Pero pasado un tiempo es donde empiezan a aparecer, ¿sí?, los problemas, y es donde cuando entramos a la siguiente etapa, que es la frustración, ¿sí? En esta fase, parceros, todas esas diferencias culturales que nos llamaban la atención del país en el que estamos, nos parecían, sí, interesantes, ahora se nos vienen a nosotros, porque esas mismas diferencias culturales
ahora se nos tornan difíciles para nosotros. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo aquí, en ese lugar en el que estamos, ya eso mismo, la comida, el ambiente, esa sensación de sentirnos solos acá, las costumbres que son propias del país en el que estamos. Entonces empezamos como a darnos cuenta de que nosotros aquí estamos solos, que nosotros aquí no tenemos familia, que nosotros aquí no le importamos a nadie. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a extrañar nuestra propia cultura, empezamos a extrañar nuestra comida, nuestra tierra, nuestro país, ¿sí? Y a veces nos preguntamos si hice bien el venirme para acá, si hice bien el venirme a estar solo aquí en un país en el que no tengo a nadie, ni amigos siquiera. Entonces, nada, parceros, eso es algo que sí o sí tenemos que vivir, ¿sí? Pero si tienes la valentía de pasar ese proceso en esa etapa en la que estás, es muy importante para la siguiente etapa a la que vamos a entrar, que es una etapa que se llama la adaptación. Y sin darnos cuenta, parceros, comenzamos a construir una nueva identidad, ¿sí? Pero ojo, construimos una nueva identidad, pero las diferencias culturales siguen existiendo, pero nosotros ya estamos adaptados un poco más a este ambiente, ya empezamos a como a acoplarnos al clima, a que a veces hace frío, que estamos en verano, ¿sí? Esas cosas, empezamos a adaptarnos a la comida, empezamos a adaptarnos a ese ritmo de vida, que al principio, cuando estábamos en la etapa de la frustración, se nos hacía ese choque, esa cosa, ¿sí? Entonces ya cuando salimos al trabajo, cuando vamos a algún lugar, ya nos movemos tranquilos, ya conocemos el lugar, ya nos sabemos mover, ya sabemos coger un tren, que a veces tú llegas a un lugar y no sabes ni cómo se coge aquí, cómo se coge este bus, esas cosas. Ya empezamos a adaptarnos a todo, a la comida, al ambiente, a la misma gente, a su forma de ser, porque en cada país, su gente tiene su forma de ser. Entonces empezamos como a adquirir eso que habíamos perdido en la etapa de la frustración, que se llama la seguridad, para sentirnos cómodos en el lugar que estamos. Entonces ya empezamos como a jugar de local, ¿sí? Nos sentimos más tranquilos. Es cuando ya, sin darnos cuenta, empezamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la integración. En esta etapa ya sabemos que esto no nos va a quedar grande a nosotros, pase lo que pase. Y empezamos ya a manejar situaciones cotidianas con confianza, ya nos movemos tranquilos y nos adaptamos a un nuevo entorno, ¿sí? Pero sin perder nuestra identidad cultural. Y nosotros empezamos a integrar nuestra cultura con esa cultura nueva que estamos viviendo en este país. Y bueno, ahí ya sabemos que podríamos estar en cualquier lugar y nada, podríamos afrontar lo que sea, lo que se venga, ¿sí? Porque ahí nos empezamos a dar de cuenta de que emigrar no es fácil, no es tan fácil como pensábamos, ¿sí? Y empezamos a sentir esa admiración con nosotros mismos, por darnos cuenta todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado, ¿sí? Entonces ahí es donde, sin darnos cuenta, empezamos a pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Que es la etapa de la aceptación, parceros. Aquí ya hemos adquirido una identidad bicultural, ¿sí? Donde ya no extrañamos tanto nuestro lugar de nacimiento, ¿sí? Donde ya no extrañamos tanto la comida, tanto el ambiente de nuestro país y sentimos que podemos vivir lejos de nuestras costumbres, ¿sí? Y nuestra adaptación se empieza a convertir en un proceso de continuo crecimiento personal, parceros. Vale, parceros. Y si estás pensando en emigrar, o ya lo hiciste, es importante recordar una cosa. Y es que la adaptación no es fácil, la adaptación lleva tiempo. Pero si tienes una mentalidad abierta, puedes superar cada etapa
y aprovechar al máximo esta experiencia que estés viviendo o que vayas a vivir. Porque al final te vas a dar de cuenta que aunque ese choque cultural es duro, te va a hacer o te va a volver una persona más fuerte, más sabia y más abierta al mundo, parceros. Y si este video te gustó y te identificas con este tema, déjame un comentario, comparte tu experiencia. Y nada, parceros, no se les olvide darle like, comparte, que eso me ayuda mucho. Y si estás aquí por primera vez, suscríbete, parcero. Nos vemos en otra ocasión, parceros.